El tesoro de David, por Charles Spurgeon. Salmo número 110. Un salmo de David. No cabe duda de lo correcto del título, puesto que nuestro Señor, en Mateo 22, dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Con todo, algunos críticos están tan satisfechos de hallar nuevos autores para los salmos que se atreven a negarlo frente a la afirmación del mismo Señor Jesús. Para escapar de hallar a Jesús aquí, leen el título Salmo o concerniente a David, como no siendo escrito por él, sino acerca de él. Pero el que lee con discernimiento verá poco de David aquí, excepto al escritor David. No es el tema del mismo en el menor grado, sino que lo es Cristo. Todo esto fue revelado al patriarca David. Qué ciegos están algunos expertos modernos, incluso ante el presente resplandor y claridad, al compararlo con este poeta profeta de la dispensación más oscura, que el Espíritu que habló por medio del hombre según del propio corazón de Dios, nos dé ojos para ver los misterios escondidos de este maravilloso salmo, en el cual cada palabra tiene una infinitud de significado. Lo comentaba Spurgeon, versículo número 1. El Señor dijo a mi Señor: ¿cuánto deberíamos apreciar la revelación de un intercambio privado y solemne de Dios con el Hijo, aquí hecho público para refrigerio de su pueblo? Señor, ¿qué es el hombre para que le impartas así tus secretos? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aparte del aprobio y sufrimiento de su vida terrena, el Señor llama a Adonai, nuestro Señor, al reposo y honores a su trono celestial. Su obra ha terminado. Puede reposar. Está bien hecha y puede sentarse a su diestra. Tendrá grandes resultados y él puede, por tanto, esperar para ver la completa victoria que seguirá con certeza. Por tanto, no temamos nunca respecto al futuro, en tanto que vemos a nuestro Señor y representante sentado y expectante. Nosotros también podemos sentarnos en actitud de sosegada seguridad y con confianza esperar el gran resultado de todos los sucesos. Nos comentaba Spurgeon. Este poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies denota también dos cosas con referencia a Cristo. Primera, su reposo, y segundo, su triunfo. El estar de pie, según la frase de la Escritura, denota servicio. El estar sentado, reposo. Y no hay postura tan cómoda para estar sentado como el tener un estrado debajo de sus pies. Hasta que los enemigos del Señor estén bajo sus pies, no tendrá plenamente descanso. Aquí pisotean a Cristo en su palabra, en sus caminos, en sus miembros, doblegan a los santos para pasar por encima de ellos, pisotean la sangre del pacto y el santuario del Señor, y ponen a Cristo en la picota. Pero allí le será devuelta su propia medida en su persona. Se verán obligados a confesar como Adoní Beset, según he hecho, me ha pagado el Señor. Condensado de Reynolds. Además, como nuestro Rey tendrá a sus enemigos bajo sus pies, por ello pondrá Él también a nuestros enemigos bajo nuestros pies, porque su victoria es la nuestra. Gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Cristo nuestro Señor. Nos comentaba Joshua Arnold. Versículo número 2. El cetro de su poder. No errará quien llame a la cruz el cetro de poder, porque este cetro o vara convertirá mar y tierra y lo llamará y lo llenará con su vasto poder. Armados de esta vara, los apóstoles fueron por todo el mundo y realizaron todo lo que hicieron.
empezando en Jerusalén. La cruz, que a los hombres les parecía el mismo emblema de aprobio y debilidad, era en realidad el poder de Dios. Nos comentó Gigi Stewart Perón. Desde Sion no tenemos que decir mucho sobre la forma en la que la omnisciencia de Dios se despliega en este hecho maravilloso, en que la misma tierra del pacto, en medio del mismo pueblo que rechazó y crucificó al Salvador, fue establecida la primera iglesia de Cristo en la tierra. ¿Qué habrían hecho? ¿Qué habrían dicho los objetores y blasfemos si hubiera sido de otra forma? Si la comunidad cristiana se hubiera formado en alguno de los países paganos, ¿no habría sido considerada como una ficción de los sacerdotes idólatras? Israel esparcido entre las naciones y la iglesia de Cristo empezando en Sion, en Jerusalén, son los monumentos más maravillosos y perdurables y testigos indiscutibles de la verdad del cristianismo. Nos comentaba Benjamin Weiss, versículo número 3. Tu pueblo se te ofrecerá. ¿Para qué? Se ofrecerá en tanto que otros no estarán dispuestos. Este mismo término, ofrecerá o estará dispuesto, es muy expresivo. Denota la hermosa condición de la criatura que permite que se obre en ella y sea movida según la voluntad de Dios. Permiten que Dios obre en ellos su voluntad y su actividad, el querer y el hacer. Están dispuestos a morir a todo pecado. Están dispuestos a crucificar al hombre viejo o al yo, a fin de que el nuevo hombre o Cristo pueda ser formado en ellos. Están dispuestos a ser limpiados de sus propios pensamientos y propósitos para que los pensamientos y el propósito de Dios puedan ser cumplidos en ellos. Están dispuestos a ser transferidos de los peldaños de la naturaleza en la descendencia humana a los peldaños de Dios del ascenso humano. O bien, para quedarnos dentro de la simplicidad de nuestro texto, si Dios quiere y ellos están dispuestos, se ofrecen a Dios que quieren hermosearlos con la salvación, porque no hay nada en ellos que impida su obra. Serán sabios, serán buenos, serán amables, serán como Dios, porque se ofrecen. Y de Dios procede un espíritu poderoso, la tendencia del cual es hacer a sus criaturas como Él mismo. Nos comentaba John Pulsford. ¿Soy yo uno de estos que se ofrecen? No solo mi obediencia y lealtad seguras por la convicción de la verdad, sino se inclina mi corazón. ¿Es renovada mi voluntad? Para hacer la voluntad de Dios, sostener la voluntad de Dios, coincidir con la voluntad de Dios, y esto con un consentimiento alegre y sosegado del corazón, como viendo al invisible y manteniendo firme mi captación viva de su persona y carácter. Todo. No estar dispuesto, sea práctico o asomado en el corazón, procede de la incredulidad, un fallo en la realización de sus propósitos. La cura para toda mi miseria y pecado, pues es más fe, más de Cristo y más cerca de Él, que procure buscar y alcanzar esto con sinceridad cada vez mayor. Nos comentaba Alfred Alderserim. En el día de tu poder. Es un poder que deja en suspenso. Se encara con el pecador y le detiene en su loca carrera. Como en el caso de Saulo de Tarso, es un poder convincente. Le enseña al pecador que está en ruina en todo aspecto. Le lleva a clamar: ¿qué he de hacer para ser salvo? Es un poder que da vida, aviva las almas muertas y al fin hará salir a los cadáveres de sus sepulcros. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán.
Este es el estilo del Señor. Yo haré que ellos hagan. No hay nadie que no se nos hable así, excepto el que también puede dar el poder libertador. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos comentaba Theolibios Jones. Pido disculpas porque las traducciones a veces no están bien traducidas, por eso cuesta leerlo. Prosigo con la lectura. En la hermosura de la santidad, los soldados de Dios solo pueden sostener su guerra por medio de una autoconsagración sacerdotal. Y al revés, los sacerdotes de Dios solo pueden preservar su pureza por medio de un conflicto ininterrumpido. Nos comentaba William Carey, versículo número 4. Hemos llegado ahora al corazón del Salmo, que es también el mismo centro y alma de nuestra fe. Nuestro Señor Jesús es un rey sacerdote por el antiguo juramento del Señor. Nunca se ha levantado otro como él desde sus días, porque siempre que los reyes de Judá intentaban adscribirse el oficio sacerdotal, eran repelidos por su confusión. Dios no quería ningún rey sacerdote excepto su Hijo. El oficio de Melquisedec era excepcional, ninguno le precedió o le sucedió, sale de la página de la historia misteriosamente, no hay genealogía, ni fecha de nacimiento, ni mención de su muerte. Bendice a Abraham, recibe su diezmo y desaparece de la escena entre honores que muestran que era mayor que el fundador de la nación escogida. Se le ve solo una vez, pero con esta basta. Aarón y su descendencia vienen y se van. Su sacrificio imperfecto continúa por muchas generaciones, porque no es final en sí, y nunca pueden hacer perfectos a los que en él se acogen. Nuestro Señor Jesús, como Melquisedec, se destaca ante nosotros como un sacerdote de orden divino, no hecho sacerdote por nacimiento carnal como los hijos de Aarón. No se menciona ni padre, ni madre o descendencia como su derecho al sagrado oficio. Se mantienen entre los méritos personales por sí mismo, así como no hay hombre que vaya delante de él en su obra. Ninguno le sigue. Su orden empieza y termina con su propia persona. En sí es eterno, no teniendo comienzo de días ni término de años. El sacerdote al rey ha estado aquí y ha dejado su bendición sobre la simiente de los que creen, y ahora está sentado en la gloria de su carácter completo, expiando por nosotros mediante el mérito de su sangre y ejerciendo todo poder en favor nuestro. Nos comentaba Charles Haddon Spurgeon. Pero en la consagración de Cristo, en su coronación, no oímos otra cosa que el Señor que dice: siéntate a mi diestra. El gobierno de todo el mundo es puesto sobre nuestro Señor por una orden, y aún en Cristo mostró su obediencia a su Padre en que se hizo cargo del gobierno de su iglesia. Pero en la consagración de Cristo tenemos mucha más ceremonia y solemnidad. Dios, su Padre, toma juramento y particularmente expresa la naturaleza y condición de su oficio. Un sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec, y le confirma en él para siempre diciendo: tú eres sacerdote para siempre. Nos comentó Daniel Featley. ¿Qué doctrina hay en la Escritura que ofrezca más consolación al alma decaída que esta? Que Dios ha jurado a su Hijo como sacerdote para siempre, para santificar nuestras personas y purgar nuestros pecados, y atender todas nuestras peticiones y pasarlas a su Padre. ¿Qué pecado hay tan inicuo por el cual este sacerdote no pueda satisfacer mediante la oblación de sí mismo?
¿Qué causa tan desesperada es la que un abogado así, al defenderla, no pueda prevalecer? Podemos estar seguros de que Dios no se resistirá a hacerle accesible, habiendo asignado a tal intercesor, al cual no pueda negar nada, y este fin le ha hecho sentar a su diestra para que interceda por nosotros. Nos comentaba Abraham Green. Fue una maravillosa humildad de Cristo que Cristo lavó los pies de sus discípulos, pero al lavar nuestras almas sucias en su divina persona, está tan por encima del engreimiento humano como por debajo de la majestad divina. No hay nada tan impuro como una conciencia inmunda. No importa lo corruptas, sucias y asquerosos que sean la llaga de una mente ulcerada, el Hijo de Dios se ha comprometido a lavarlas y limpiarlas con su propia sangre. Oh, profundidad insondable de humildad y misericordia. Los otros sacerdotes fueron designados por los hombres para el servicio de Dios, pero Él fue designado por Dios para el servicio y salvación de los hombres. Los otros sacerdotes derramaban la sangre de los animales para salvar a los hombres, pero Él derramó su propia sangre para salvarnos a nosotros, a veces más semejantes a bestias que a hombres. A otros sacerdotes sacrificaban para sí mismos. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio. Los otros sacerdotes se alimentaban de los sacrificios que traían el pueblo, pero él los alimentaba con el sacrificio de su propio cuerpo y sangre. Finalmente, los otros fueron nombrados sacerdotes durante un tiempo. Él fue ordenado sacerdote para siempre. Nos comentó Daniel Freatley. Versículo número 5. Esta es nuestra consolación que nos sostiene y alegra nuestro corazón frente a la persecución y furor del mundo, que tenemos un Señor tal que no solo nos librará del pecado y de la muerte eterna, sino que nos protege y nos libra de los sufrimientos y las tentaciones, de modo que no podemos hundirnos bajo los mismos. Y aunque los hombres rujan de modo salvaje contra los cristianos, con todo, ni el evangelio ni el cristianismo perecerán, sino que sus cabezas serán destruidas contra él. Nos comentaba Martín Lutero. Versículo número 6. Quebrantará las cabezas sobre un inmenso campo. El monarca de la nación más grande no puede escapar de la espada del Señor, ni el temido príncipe espiritual que gobierna sobre los hijos de desobediencia no podrá escapar sin una herida mortal. El papa y el sacerdote caerán con Mahoma y otros engañadores que ahora son cabezas del pueblo. Jesús ha de reinar y ellos han de perecer. Nos comentaba Spurgeon. Este salmo ha sido bien designado como la corona de todos los salmos, y del cual Lutero dijo que es digno de ser engastado con joyas preciosas. Nos comentaba Alfred Eldersheim. Los antiguos, según los escritos de Casiodoro, llamaban a este salmo el sol de nuestra fe, el tesoro de las sagradas escrituras, corto en palabras, pero en un sentido infinito. Theodoret hace notar en qué forma está relacionado con el salmo anterior. Dice, allí tenemos su cruz, y aquí sufrimiento, y aquí sus conquistas y trofeos. Porque él sale como heredero aparente del Todopoderoso, el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona, adornada con su título, mi Señor. Y su lugar, siéntate a mi diestra, y su poder, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nos comentó John Prideaux.